Gustavo Gorriti, conocido y destacado periodista, para conversar sobre el panorama político y sus perspectivas. Bienvenido, Gustavo. ¿Cómo estás? Gracias, Hans. Bueno, los últimos días, esta última semana, ciertamente han habido sucesos y debates, ¿no?, en relación a este tema de Sendero Luminoso, que tal vez indican o no, digamos, que el país ha aprendido algo de la experiencia pasada. ¿Estamos en mejores condiciones que antes para enfrentar un fenómeno como el de Sendero? El país ha aprendido mucho. Los políticos quizá no. Creo que ahí hay una gran diferencia. Y tampoco eso se puede decir de todos los políticos. Pero viendo algunas de las audiencias que ha tenido la Comisión de la Verdad con varios dirigentes políticos, incluso con algunos muy respetables por su trayectoria, sorprende esta renuencia a aprender de hechos, y de hechos que han sido finalmente tan intensos, traumáticos y decisivos como fue la insurrección de Sendero Luminoso. Y además también sorprende un tanto que por defender la gestión del gobierno se deje de lado, se eluda la autocrítica, la toma de conciencia, el conocimiento de lo que ahora, a la perspectiva de los años, permite saber qué pasó, incluso a políticos con dificultad de aprendizaje. Sí. Bueno, justamente la intervención, creo, de Salomón Lerner, el presidente de la Comisión de la Verdad, el día viernes, en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, fue una demostración, fue como una clase, unos párvulos, digamos, en el tema de partidos políticos, ¿no? Sí, pero yo no me refiero a la gente del Congreso. No. Allá en el Congreso hay gente inteligente, pero hay otras personas que obviamente deberían seguir cursos especiales en la alegría del Señor. Ciertamente. Bueno, uno de los temas que fue en materia de atención de la opinión pública ha sido este secuestro al paso, ¿no? Una modalidad, digamos, de estreno de esto de lo que se llama la colombianización de Sendero. ¿Hasta qué punto estamos realmente en un fenómeno a tomar en cuenta en este sentido? Bueno, mira que no ha sido totalmente la colombianización, esta operación en sí. Cuando se dio inicialmente, inmediatamente trajo a la memoria una serie de eventos en Colombia, como por ejemplo ese secuestro masivo que hubo en una misa dominical, si recuerdas tú, de donde sacaron al obispo, a los feligreses, y se los llevaron a todos, y ese fue uno de los secuestros más importantes en su momento. También trajo a la memoria la relación parásita que ha establecido el ELN, por ejemplo, con las compañías petroleras. Exacto. En la zona donde opera, y que le permitió pasar de una situación de debilidad operativa a una de solvencia, por lo menos le permitió mantenerse y engordar. En este caso, inicialmente, parecía tener muchas de esas características, pero lo que rápidamente transparentó, tanto por la reacción que fue rápida de la fuerza de seguridad, como por la misma dinámica de los acontecimientos, es de que el grupo que entró no había planificado, y aún si lo hubiera hecho, no tenía la capacidad como para llevar a cabo este secuestro masivo y poderlo mantener. Claro, parece que estaban muy apurados nomás en recibir el dinero, digamos, ¿no? Estaban apurados, no en una cuestión grande, de largo aliento, que hubiera requerido una planificación, una logística, una capacidad de llevar a los rehenes hasta ciertos puntos seguros y de poderlos alimentar durante las negociaciones, sino era sencillamente la de establecer la presión inmediata, recibir algo rápido y luego correr hacia las bases donde se han mantenido durante este tiempo. Ahora, ¿y un hecho así es un argumento válido para que continúe el estado de emergencia? O sea, el estado de emergencia ahora se ha convertido como una excusa para muchas cosas, ¿no? Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional han utilizado también este argumento para no asistir a las sesiones institucionales convocadas por la Comisión de la Verdad. ¿Qué pasa con el estado de emergencia? Bueno, el estado de emergencia en este caso no era necesario. Las acciones de defensa interna que llevaban a cabo las fuerzas policiales y también las fuerzas armadas se han dado, por ejemplo, durante toda la primera parte del gobierno de Toledo, cuando estaba Rospigliosi como ministro de Interior, y después Gino Costa, se han dado dentro de la legalidad y, por supuesto, totalmente congruente con ella en sus acciones. De tal manera que no era necesario un estado de emergencia. En términos generales, no era necesario un estado de emergencia para la convulsión social que ha vivido el Perú. Puede discutirse, y ahí creo que sí hubiera habido un punto de discusión genuino, si era necesario declarar las carreteras del país en emergencia durante el tiempo en que hubo los bloqueos múltiples y que provocaron, por supuesto, grandes perjuicios a muchas personas. Fueron parte de los debates. Pero digo,
si se hubiera declarado eso en emergencia, eso se hubiera podido desbloquear como de hecho se desbloqueó en una cuestión de horas. Y ahí hubiera terminado el asunto, porque las otras protestas sindicales, las otras huelgas, no necesitaban en absoluto la declaratoria del estado de emergencia. Y es más, el haberlo hecho es una de las razones que obviamente agudizó el conflicto y después, en el rebote del mismo, llevó a tener un arreglo de lo más desafortunado de la huelga con el SUTEP. Claro, bueno, pero ahora, digamos, todos los argumentos que se esgrimieron para declarar el estado de emergencia no existen, ¿no? Incluso cuando ya se había declarado y a las pocas horas en realidad ya se estaba considerando la posibilidad de levantar... No existe ningún argumento en este momento, ninguna consideración que ahora, justifique mantenerlo. ¿Podría ser el argumento entonces de que si levantan el estado de emergencia se vuelve a desatar el desorden social que existió el día que lo declararon? ¿O no? Pues... Es decir, porque claro, se dijo, no son 30 días para que no se haga nada, son 30 días que se tienen que utilizar para resolver algunos de los problemas que originaron estas protestas sociales. ¿Se ha hecho algo al respecto? Después de que se declaró el estado de emergencia hubo una intensificación en las protestas regionales. Y lo que luego se ha solucionado en el marco de negociaciones. Los eventos en Puno, sobre todo la muerte del estudiante allá, fue una de las razones que obligaron al gobierno a retroceder y a conceder una serie de puntos que posiblemente en una situación normal no hubiera sucedido en la negociación con el SUTEP. Del otro lado, el mantenimiento del orden público, como digo, no necesitaba en las ciudades ninguna declaratoria de estado de emergencia. Bastaba con declarar por muy corto tiempo en emergencia las vías de comunicación del país. Y para el futuro, basta sencillamente con aplicar la ley sobre la interdicción del derecho a comunicarse y el libre tránsito que tienen los peruanos. De tal manera de que ni incluso para desbloquear carreteras, lo que pasa es de que no hay que proceder. El problema de este gobierno es que normalmente va de la inercia, una inercia que bordea la catatonia, a luego un frenesí de actividad que no está normalmente bien pensado, que normalmente no está bien meditado, que lo lleva a cometer algún exceso y luego a retroceder apresuradamente en el momento en que empieza. De tal manera de que esa es la dinámica y la política del bandazo. Bueno, las últimas semanas tienen que haberse caracterizado más bien por esta catatonia que tú dices, porque hay una suerte de marasmo, una ausencia total de iniciativa política. No hay ninguna iniciativa que haya tomado el presidente Toledo, por ejemplo, para marcar la agenda, ¿no? Excepto el discurso de commencement en Stanford. Bueno, claro. Que no está mal, o sea, que no está mal. Se lo considera una cosa frívola y debo decir de que no lo es. El discurso de commencement es el momento más solemne en las actividades académicas de la universidad y normalmente en la cultura política de Estados Unidos es tomado como un evento, una oportunidad para hacer declaraciones, discursos de importancia. El general Marshall, por ejemplo, declaró el plan Marshall, anunció el plan Marshall en un discurso de commencement en Harvard. Ahora vamos a ver qué anuncia Toledo de Stanford. Eso va a ser interesante. Bueno, tendrá que anunciar cuánto le ha costado, tendrá que sacar de su bolsillo y no sé si llevará comitiva además. Tendrá que, bueno, declarar cuánto de millas de viajero frecuente le han dado. Es original que el Congreso le haya impuesto estas condiciones al presidente de la República, tengo entendido, ¿no? De un lado es interesante, es una declaración del Congreso de limitación y control y de censura implícita a alguna de las acciones del presidente, lo que en sí, en el balance de fuerzas, en el equilibrio de fuerzas que debe atender un gobierno democrático, no está mal y no está del todo mal. Lo que sí es eventualmente alarmante es el hecho de que se le ha perdido mucho respeto al presidente. Hay una caricatura de Alfredo en La República en estos días, en las que Toledo está anunciando solemnemente algo así como hoy es jueves 12, y en efecto ese era el día, ¿no es cierto? Y hay 3 personas, una está diciendo, ¿seguro? ¿Cuándo? No lo creo. Entonces, es el problema, le están perdiendo el respeto a Toledo. Hay esta liberación de los rehenes, que era... Digo, era una circunstancia de éxito en casi cualquier lado, en cualquier circunstancia. Era casi imposible no tener, además de lo bueno que era para todos los peruanos, un rédito político importante. Hubiera bastado con que el presidente saliera y dijera, anunciara a los peruanos la feliz noticia de que los rehenes están en camino a encontrarse sanos y salvos todos con sus familiares. Y sin embargo, tuvo que salir diciendo de que gracias a él y quizá a Willy, se había logrado ese increíble éxito operacional, que se los había rescatado, no habían sido liberados, y por supuesto las inconsistencias saltaron de inmediato y convirtió lo que hubiera podido ser una importante victoria para todo el mundo en
otro contraste. Claro, un poco la reacción, buscando que los éxitos políticos vengan de la reacción de los hechos que de repente se le aparecen delante, pero ahí justamente es esa falta de iniciativa. Se ha hablado muchas veces, ahora último además en estos días, de que ciertamente el problema tampoco lo resuelve con un mero cambio de gabinete, por decirlo así, ¿no? Sino que hay una ausencia de rumbo. ¿Qué tanto hay de esto? ¿Cómo ves eso? Se menciona ya que los próximos días habría de repente en Stanford, viene este anuncio de cambio de gabinete, ¿no? ¿Pero eso resuelve el problema? ¿Es necesario también más bien que este anuncio venga consistentemente definiendo los rumbos centrales por donde se tiene que conducir el gobierno? Bueno, la tónica, el estilo y la sustancia del cambio de gabinete te va a indicar un poco por dónde va el rumbo. Es decir, por ejemplo, si pusieran digamos, Cucho Saavedra como primer ministro, ya sabías a dónde va el rumbo. Pero del otro lado, si es que Toledo escogiera, dentro de las alternativas que se le ha planteado, una, por ejemplo, la de hacer un gabinete plural, de ancha base, que incluya la representación de los principales actores políticos. En ese contexto, eso significa de que hay un intento serio de convocar a todas las fuerzas políticas a la tarea común de rescatar a la democracia del marasmo en el que se encuentra y buscar de llevarla a una conclusión, si no espectacularmente exitosa, por lo menos normal hasta el 2006. ¿Es esa todavía una opción, crees tú, en estas condiciones políticas? ¿Es una opción? Si se manejara con inteligencia, por supuesto que es una opción. Ninguna de estas opciones viene fácil, no basta con que él abra la puerta para que corran hacia ella, aunque hay varios que correrían. Pero, del otro lado, yo creo que sí es una opción con la adecuada negociación, que eso es la política en la democracia, saber negociar y negociar correctamente sin abandonar principios. Ahora, la otra alternativa era convocar o reconvocar a algunos de los mejores ministros y en general personalidades políticas que han servido al gobierno de Toledo durante la primera parte, casi todos de los cuales han sido luego sacados del gobierno, y lo que ha determinado de paso una especie de caída abismal en los niveles de calidad en la gestión gubernativa. O una combinación de esas cosas, o trayendo incluso a gente nueva para que pueda servir. En cualquier caso, un fortalecimiento del gabinete mediante el cambio sustantivo de ministros es fundamental, Empezando por el primer ministro. Por supuesto. Digo, Solari obviamente no va a poder continuar en un próximo gabinete. Él es el que posiblemente ha recibido, como es natural que suceda con un premier, la mayor parte del desgaste, digamos, el producto de la gestión de los Aizanoa, los Sanabria. ¿Qué sectores se fortalecen con estos últimos acontecimientos? Ciertamente no se va a fortalecer ni Sanabria ni Aizanoa, digamos que... Dentro del gobierno. Así es, y con el estado de emergencia y la manera de encarar los últimos problemas, por ejemplo, ¿continuaría Loret de Mola o es un sector, digamos, que se ha desgastado ya? ¿Hay posibilidad de que continúe? ¿Forma parte de otros sectores que tuvieron una alternativa distinta al estado de emergencia, que representaría una alternativa ahora de continuidad? Bueno, es difícil decirlo. Lo que está muy claro es de que, Solari y la gente y el grupo que él ha prohijado han perdido en esta etapa de la gestión. De que aquellos otros que vienen, digamos, del ala de los aparachiks de Perú posible, o de la gente que está vinculada, como por ejemplo Sanabria, Aizanoa, etcétera, obviamente han salido muy mal, han dado una sensación de incompetencia generalizada en el manejo de su gestión. Entonces, esos son sectores de que han sin duda perdido. Hay otros que se han mantenido que han mantenido una gestión decorosa, como Wagner en Relaciones Exteriores. Y en el caso de Loret de Mola específicamente, es un ministro que se ha ido quedando solo, porque antes tenía la posibilidad de establecer una serie de alianzas con gente con otros ministros que tenían capacidad parecida y visiones globalmente parecidas. Ahora, él ha sufrido mucho en lo del estado de emergencia porque fue quien se quedó solo y al final tuvo que hacer de pararrayos ante las tormentas políticas que hubo. Sin embargo, hay que decir de que asumió él los errores que no eran suyos, del gobierno en su conjunto, y lo hizo con un valor y una disposición a poner la cara que no se encuentra en otros. Y eso, hoy por hoy, es algo que se debe valorar, creo yo. Bueno, dicen que, para terminar esta entrevista, a ver si nos das algún anticipo, que este miércoles sale un artículo tuyo en la revista IDL que va a remover otra vez el piso político en este país. Bueno, ahí cuento algunas de las cosas que han pasado en
disputas internas del gabinete, en las disputas internas del gobierno, cómo se llegaron a ciertas decisiones o más bien a ciertas indecisiones y cómo en términos generales es esta mazamorra que se llama gobierno. ¿Cuál es el título del artículo en IDL? Neuróticos y psicóticos. Todo un anticipo realmente de lo que se viene. Bueno, gracias Gustavo. Siempre tu participación ha estado muy animada, definitivamente. Bueno, los últimos días, esta última semana, ciertamente han habido sucesos y debates, ¿no?, en relación a este tema de Sendero Luminoso, que tal vez indican o no, digamos, que el país ha aprendido algo de la experiencia pasada. ¿Estamos en mejores condiciones que antes para enfrentar un fenómeno como el de Sendero? El país ha aprendido mucho. Los políticos quizá no. Creo que ahí hay una gran diferencia. Y tampoco eso se puede decir de todos los políticos. Pero viendo algunas de las audiencias que ha tenido la Comisión de la Verdad con varios dirigentes políticos, incluso con algunos... En la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, fue una demostración, fue como una clase, ahora, unos párvulos, digamos, en el tema de partidos políticos, ¿no? Sí, pero yo no me refiero a la gente del Congreso. No. Allá en el Congreso hay gente inteligente, pero hay otras personas que obviamente deberían seguir cursos especiales en la alegría del Señor. Ciertamente. Bueno, uno de los temas que fue en materia de atención de la opinión pública ha sido este secuestro al paso, ¿no? Una modalidad, digamos, de estreno de esto de lo que se llama la colombianización de Sendero. ¿Hasta qué punto estamos realmente en un fenómeno a tomar en cuenta en este sentido? Bueno, mira que no ha sido totalmente la colombianización, esta operación en sí. Cuando se dio inicialmente, inmediatamente trajo a la memoria una serie de eventos en Colombia, como por ejemplo ese secuestro masivo que hubo en una misa dominical, si recuerdas tú, de donde sacaron al obispo, a los feligreses, y se los llevaron a todos, y ese fue uno de los secuestros más importantes en su momento. También trajo a la memoria la relación parásita que ha establecido el ELN, por ejemplo, con las compañías petroleras. Exacto. En la zona donde opera y que le permitió pasar de una... Gustavo Gorriti, conocido y destacado periodista, para conversar sobre el panorama político y sus perspectivas. Bienvenido, Gustavo. ¿Cómo estás? Gracias, Hans. Los muy respetables por su trayectoria, sorprende esta renuencia a aprender de hechos y de hechos que han sido finalmente tan intensos, traumáticos y decisivos como fue la insurrección de Sendero Luminoso. Y además también sorprende un tanto que por defender la gestión del gobierno se deje de lado, se eluda la autocrítica, la toma de conciencia, el conocimiento de lo que ahora, a la perspectiva de los años, permite saber qué pasó, incluso a políticos con dificultad de aprendizaje. Bueno, justamente la intervención, creo, de Salomón Lerner, el presidente de la Comisión de la Verdad, el día viernes,